Hola, hola, hola millonarios, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos a nuestro canal. Como he estado haciendo varios vídeos de Suiza, me han estado llegando una serie pues, de cuestiones, sugerencias. Las voy a ir, tengo por aquí mi teléfono y las tengo aquí escritas y ya las he leído previamente, pero para que no se me olvide nada, he decidido que las voy a ir leyendo y voy a ir comentándolas en este vídeo. Va a ser un vídeo bastante largo, así que haceros con una bebida o, sí, con una postura muy cómoda, ¿vale? Mirad, el futuro de Suiza, ¿vale? A ver, sabemos que, a ver, Asia está en auge, ¿no? Hay países, creo que Hong Kong incluso, ¿no? O sea, vale, sí, no es país, ¿vale? Es China, pero quiere decir en Asia en general, países que están en un auge tremendo, ¿no? Y esto ya no es o sea, esto no es desde ahora, es desde hace ya un par de décadas, ¿no? Desde el principio de esta década ya hablábamos hoy de la India, ¿no? De China, incluso ya en los años 90, mitad de los 90, yo me acuerdo que tenía yo vivía en un vecindario y teníamos una vecina, ella era profesora de inglés y era de Vietnam, y no, bueno, sí, de Vietnam, no, creo, sí, era de Vietnam y hablaba chino y daba clases de chino a una niña de 6 años y es porque decía, esto ya en 1996, ¿eh? Y decía que es que los padres estaban invirtiendo en la niña, pues en el idioma, porque sabían pero pensaban, ¿no? Que era el futuro, ¿no? Ya se hablaba, ¿no? En los años 90, ¿no? Del futuro de China y de invertir en chino, en aprender chino. Y con el tema, por ejemplo, de la educación, ¿no? Los programas de MBA súper conocidos, ¿no? A nivel mundial empezaron a tener colaboraciones con China, con Hong Kong, sobre todo, ¿no? Por el tema del inglés, ¿no? Que en Hong Kong es lengua nacional. Entonces, China, o sea, China por ejemplo, ¿no? Y digo China porque es inmensa, ¿no? Pues porque se decía, "Oh, estos chinos que nos comen, ¿no?" La gente decía, hay que ponerse las pilas con ellos, con los idiomas, con entender su cultura para poder hacer negocios con ellos, ¿no? Para poder beneficiarnos, ¿no? Bueno, beneficiarnos mutuamente, ¿no? Porque son muchísimos. Hoy en día no es así, bueno, es así, pero son muchísimos, pero India son más, ¿vale? India ha sobrepasado a China con respecto al número, ¿no? Y al número de habitantes. Y India también, ¿no? India igual en los 90 no se hablaba, pero aparte de 2000, ¿no? Con el tema del boom tecnológico y viendo muchos de estos CEOs, ¿no? Presidentes de empresas tecnológicas que son de India, ¿vale? Entonces la gente es como que se queda como diciendo, "Ah, hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar qué pasa aquí." Y en India produce muchísimos ingenieros, ¿no? En India hay muchísimas mujeres ingenieras tecnológicas. A diferencia de otros países, los indios son muy prácticos. Ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Que tiene futuro? Pues si lo estudian y punto, ¿sabes? Yo creo que los asiáticos en general, eso de los sentimientos, del amor, del placer, dejan un poquito de lado, ¿no? Entonces, por eso uno, por ejemplo, a diferencia de Europa, ¿no? Que donde las mujeres incluso en la formación antes de la universidad sacan mejores notas que los hombres en carreras de ciencia, pero luego no van tanto a carreras de ciencias, ingenierías mucho menos. En Asia, ya sabes, en Asia no es el caso, en la India todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la necesidad, ¿no? Se dice también, ¿no? Porque cuando hay necesidad, hay que ir a lo que funciona, a lo práctico. Uno no puede darse el lujo de escoger, ¿no? Voy a estudiar esto porque me place y bueno, ya buscaré trabajo y tal, no sé qué. No, 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 es lo que me dé trabajo. Empresas tecnológicas empezaron, ¿no? En los años 2000 a irse a la India
por el tema del inglés, ¿no? Es a la India y entonces, pues India produce muchos ingenieros, muchos tecnológicos. India tiene muchos billonarios, sí, 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 sí. India tiene gente, gente muy, muy, muy pobre, pero tiene muchos, muchos billonarios. Así que, y bueno, luego ya hablemos de economías más estables, ¿no? Como por ejemplo, pues a ver, Singapur, ya, ya un poquito más, más estable. Entonces, cuando se trata, ¿por qué estos países, aunque hayan crecido, ¿no? Porque hay empresas que se han ido estableciendo ahí o se han ido expandiendo, se han expandido, vamos a hablar de una expansión realmente, ¿no? Han seguido teniendo la sede, o sea, sede de base, la primera ha sido, pues, si es una empresa americana, pues en Estados Unidos, ¿no? Con Microsoft. Pero luego se han ido extendiendo, expandiendo, porque dicen, necesitamos, es un mercado que no podemos ignorar, necesitamos eh, estar ahí presentes, ¿sabes? Y por el tema cultural también, pues necesitamos gente también pues del país y si el país produce ese tipo de profesionales, pues creamos oficinas ahí, tenemos a gente para que esté cerca, porque todo al final es el mundo de los negocios, la cuestión es hacer negocio, ¿no? Entonces, se ha ido expandiendo y esos países son una oportunidad, ¿no? Son una oportunidad bastante grande. Hay gente que se va a hacer un máster a Hong Kong y luego se queda ahí trabajando y le encanta y tiene muy buenas condiciones, o Singapur, en la India también, o hay gente que, ¿sabéis? Hay gente, por ejemplo, de estas empresas multinacionales que igual nunca ha hecho un máster o MBA afuera y tiene la posibilidad de irse a la India, por ejemplo, o a Asia, cualquier otro país de Asia, y vivir ahí por 2 años y hacer y trabajar ahí, ¿no? O, por ejemplo, yo he tenido, por ejemplo, mi empresa, la primera en la que yo estuve aquí, nosotros queríamos una empresa internacional y teníamos una presencia en Malasia, pero queríamos la presencia en nuestro departamento en Malasia, crear un equipo ahí. Y un compañero mío, él se fue a Malasia, un alemán que está trabajando aquí en Suiza, se fue a Malasia por 2 años para establecer ahí el departamento. O sea, todo es expansión. Y luego ya os digo, movimiento interno en empresas multinacionales es muy, muy, muy común. En otra empresa en la que estuve, que no era empresa muy, muy grande, era una empresa que había salido de Siemens, empresa Siemens, no era muy, muy grande, pero estaba aquí y teníamos muchos, muchos indios, porque teníamos una sede ahí en los indios y luego los indios vinieron aquí a trabajar por una temporada y ya se quedaron y un compañero mío, uno de los trabajadores, lo mandaron a Singapur para poder expandir, desarrollar más el negocio nuestro en Singapur, ¿vale? Ya existía la empresa, pero de manera pequeña, pero querían extenderlo y se fue a Singapur por 2 años y luego volvió. O sea, hay muchísimo potencial en Asia, pero del mismo modo que también hay potencial en Suiza. O sea, no es concurrencia, estamos en un mundo globalizado y así como por ejemplo en Europa, ¿no? Polonia que antes no estaba así tan extendido. Muchos polacos hace 20 años se iban a Inglaterra y muy, muy, muy bien formados, se iban a Inglaterra porque no tenían posibilidades en sus trabajos. Hoy en día Polonia es un país, vamos, y a nivel académico también tiene muy buena educación, es súper internacional, también hay mucha gente que va a estudiar a Polonia y hay empresas que trabajan en Polonia que se expanden, tienen una oficina bien importante también en Polonia y tienen a los trabajadores ahí que hablan inglés y hay, o Praga, o sea, la República Checa, muchísimas mejores condiciones que España, que ofrece. Antes, hace como 20 años, es como que República Checa, ¿pero dónde me voy? Pero luego ya, o sea, hace 15 años, sí, 15 años, muchísima, muchísima gente. La República Checa tenía, bueno, ofrece hasta el día de hoy muy buenas condiciones. Muchas empresas se empezaron a establecer ahí también. Creo que también la República Checa también es por el tema de impuestos también. Empezaron a establecer ahí
y a la República Checa el lenguaje oficial es checo, pero en todas estas empresas que se establecen uno puede trabajar con inglés perfectamente. O sea, todo es cuestión de expandirse porque estamos en un mundo globalizado, en el mundo de Internet, más países teniendo más acceso a Internet, siendo gratis, todo, o sea, todo eso ha hecho que tengamos que la sociedad, ¿no? El mundo globalizado tenga que tomar ventaja de eso y porque si no se pierde oportunidades de negocio. Entonces, eh, Suiza sigue siendo un país con potencial, porque Suiza es, acordaros de que Suiza es un país neutral, ¿no? O eso dicen, es un país estable, que muchos se sienten seguros, ¿vale? Por el tema de la neutralidad, entre comillas, ¿no? Es un país que saben muchas empresas, aparte ya de, bueno, los impuestos, ¿no? Que los impuestos son bajos, pero es un país que muchas empresas se sienten aquí seguras. ¿Por qué? Porque Suiza no es un país conservador, ¿vale? Aquí no va a haber así una trifulga de repente y que se cambien las cosas de la noche a la mañana, ¿sabes? Como puede pasar en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo. Aunque ese país de Estados Unidos tiene otras cosas buenas, ¿no? Que es lo contrario conservador, que es más arriesgado, más de tomar riesgos, más de emprender. Eso también se necesita mucho, ¿no? Y, y entonces Suiza tiene esa ventaja, ¿no? De que es un país realmente en el que si una empresa se establece aquí, se establece. Y es un país en el que hay buena educación, o sea, en general. Obviamente en España tenemos mejor formación, pero en general, si comparamos a nivel mundial, o sea, a nivel mundial es un país eh, cultural, o sea, rico, tenemos la parte alemana, la parte francesa, la parte italiana, gente quiere vivir aquí, está en Europa, no está, o sea, es una cultura, acordaros que la cultura occidental, el mundo en el que vivimos es un mundo muy, muy occidental, o sea, películas de Hollywood que vemos occidental, muchas de las empresas que luego se expanden en otros países, empresas grandes tecnológicas, americanas, occidentales, bancos, o sea, el mundo de Occidente es un mundo que ha liderado por uno puede dudar a modo personal, ¿no? Pero la macroeconomía es la que es, ¿sabes? La macroeconomía, eh, em, los números no mienten, ¿no? Entonces, y los expertos, ¿no? Que se dedican a ese mundo. Y lo que yo veo todos estos años viviendo aquí en Suiza y todo el conocimiento que tengo a nivel global, trabajando y estudiando en todos estos entornos y con gente que ha estado en Asia, viajando, trabajando, estudiando, o sea, no hay que tener esa cosa de no, a ver, no escojo Suiza, porque Suiza no dudo del futuro potencial de Suiza. A ver, Suiza, el futuro potencial es tan potente y tan bueno como, por ejemplo, Hong Kong, como por ejemplo Singapur. ¿Sabes? Yo dudaría más del futuro potencial de Estados Unidos, la verdad. Pero, o Dubái, ¿sabéis? Son todos, o sea, no hay que tener rencillas, son todos países realmente prósperos y que van a seguir prosperando. Y gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Acordáis de que aquí en Suiza todos los años se celebra en Davos, ¿no? Eh, la conferencia esa, ¿no? Sobre economía a nivel mundial, ¿no? Y gente de todo el mundo viene aquí. Suiza, acordaros de que Suiza sigue siendo como, no sigue siendo, o sea, Suiza se ha establecido, ¿vale? A nivel mundial, ya desde años, desde décadas, se ha establecido realmente como un paraíso fiscal para muchas empresas, para emprender, depende obviamente en qué área, pero a nivel de economía, Suiza se ha establecido como un país muy, 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 muy estable y se sigue viendo como un país muy estable y se va a seguir viendo como un país como muy estable por el tema de la neutralidad. Entonces, entonces hay mucho potencial aquí.
Un segundo, chicos. Otro punto es el tema de que hay personas, ¿no? Emigrantes que ven a Suiza como un país de paso para estar durante un determinado de años y luego dar el salto a otro país. Sí, los hay, también los... Sí, entonces, cada uno tiene sus motivos personales. Hay personas, ¿no? Que dicen, mira, os voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en Barcelona, yo me encontré a suecos, me encontré a un islandés, estaban en Barcelona no por el dinero, ¿vale? Porque en Suecia ganaba más, pero estaban por el estilo de vida, porque decían, jo, es que quiero estar aquí, estilo de vida, y obviamente no iban a estar ahí para siempre, pero les gustaba, tenían 25 años, habían acabado la carrera, habían igual trabajado un par de años en Suecia, un año, y ahora de vuelta, y ahora estaban en Barcelona, ese era el estilo de vida que querían vivir y les gustaba estar, vivir ahí y ya está, y que dure pues lo que dure, y en el momento en el que decidan, bueno, pues ya me vuelvo, pues ya me vuelvo. Conocí el islandés, él estaba ahí, estuvo ahí 2 años y luego pues se quedó realmente decepcionado, ¿sabes? Con España, el estilo, las condiciones, todo, como que ya estar solo por el sol, que ya no le compensa. Y el islandés, pero él decidió irse a Noruega, me encontró buenas condiciones en Noruega, pues entonces eso es cada uno lo que cada uno valore, ¿no? Y hay gente, y yo cuando vine aquí conocí a una chica española, estaba aquí con su pareja, que decía que bueno, que ellos habían venido aquí para quedarse un par de años, más o menos como unos 5 años, y luego volverse a España. Pasaron los 5 años, se volvieron a España. No, incluso las condiciones en España, allá por el 2013, estaban muy, 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 muy mal. Y entonces, o sea, la idea de volverse era como que no, que no, que no. Y a día de hoy no tengo contacto, no, no sé nada de ella, porque bueno, tampoco era mi amiga, pero el tema es que no me extrañaría que no se hubiese vuelto a España y que estuviera aquí y que eso sí, con el dinero de Suiza, con las condiciones de Suiza, que se hubiese comprado una casa en España, que fuese más de vacaciones a España, ¿sabes? Entonces cada uno se monta realmente la vida como quiera. Hay gente también, hay gente que se ha vuelto a España y luego dicen, o sea, yo vivir aquí, trabajar aquí, en estas condiciones, algunos se han vuelto con trabajo y otros sin trabajo, y sin trabajo se ponen a buscar algo tal, o con trabajo, y luego dicen un año y medio después que dicen, mira, ¿sabes qué? O sea, yo me vuelvo, o sea, yo me vuelvo otra vez a Suiza, o a Suiza u otro país, o sea, van a otro país, o Inglaterra, tal vez gente también que estuviera está en Inglaterra, porque dicen, vale, sí, el sol, la playita, todo, está cerca de la familia, sí, igual un año y medio, pero después que dices, pero ¿qué futuro tengo yo aquí, ¿vale? Laboralmente es que, ¿sabes? Entonces, eso tiene que verlo cada uno, lo que cada uno sopese, y es eso, que el sol y la playa no es todo. ¿Y cuántos días vas a estar de sol y de playa? No te vas a... O sea, llega un punto que uno se pueda aburrir. Hablando de sol y playa, por ejemplo, a ver, depende de dónde, de qué parte, ¿no? Uno es y de lo que uno esté acostumbrado, ¿no? En España, en el norte está todo el día lloviendo. El tiempo aquí en Suiza es muchísimo mejor. Así que, así es. Todos los sitios, acordaros de que todos los sitios tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y así como un sitio como Suiza puede decir, vale, tiene el pros económicamente, trabajo, gano dinero y luego pues igual pues me voy a mi país o a otro país o a un sitio donde haga más sol, playa o Sudamérica incluso para vivir, me monto mi negocio, no es lo que quiero, pues en Sudamérica tendrás otras cosas igual, ¿no? Dependiendo del país, igual la criminalidad, igual el sistema muchísimo más clasista, tienes que poner a tus hijos en colegios privados, o sea, que estás lejos, igual si tus padres son de España, pues de España, o sea, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces uno tiene, a ver, yo soy partidaria, después de todos los años que llevo viva y que he experimentado y que he hablado con gente, ¿sabes eso de que se dice, dile a Dios tus planes y Dios se reirá de ti? Yo soy partidaria de que tampoco hay que planear así a tan, tan, tan largo plazo, ¿sabes? Si en el día de hoy vosotros vamos a suponer que vuestra aspiración es poder tener mejores posibilidades laborales, crecer más laboralmente y realmente creéis que Suiza os puede ofrecer esas oportunidades, Suiza como cualquier otro, Dubái, hay gente que se va a Dubái.
si vosotros investigad bien el país, mirad, si vosotros, incluso alquilaros un Airbnb durante un mes en uno de estos países y vivid ahí, apuntaros a eventos donde hay gente internacional y gente suiza con la que podéis hablar, hacer excursiones, incluso, no sé, aplicar a un trabajo mientras esté, para tener, si queréis, necesitáis tener más seguridad, sentir un poquito cómo es la vibra y al final vosotros tenéis que decidir, ¿vale? Nadie más que vosotros realmente puede decidir y la sensación que, por ejemplo, os digo lo del tiempo, que hay gente que puede decir, ah, es que el tiempo en Suiza o es que los suizos son muy así y tal, pero es que el norte de España, el tiempo, como ya os digo, el tiempo aquí es muchísimo mejor. Y, y así con todo, cada uno tiene que ver qué es lo que uno valora y luego sopesar los pros y los contras, a coger una hoja y hacer una, mm, una línea, en un lado uno pone los pros, otro lado pone uno los contras, a base de lo que uno ha escuchado, lo que uno se ha investigado. Gracias a Dios, con vídeos como este hay muchísimos en internet y ya os digo, si todavía no os convence y tanto os quedáis con la duda, coged, aunque sea una semana, hice una semana a otro sitio, visitar un poquito la ciudad, ya con la vibra uno puede ya sentir mucho, incluso con la vibra de un día. ¿Vale? Uno puede decir, uff, madre mía, pero esta gente, estas caras tan largas que tienen, pero esto que he visto, no, yo no me quiero quedar aquí, ¿sabes? Entonces, yo como me muevo en un ambiente altamente académico, he conocido a muchísima gente, por ejemplo, que ha venido aquí a estudiar o han trabajado con un postdoctorado y estaban aquí bien, así como, ah, estamos en Suiza, acabamos de llegar, todos súper contentos y tal y cual, y luego después de 2 años es como que, uff, vamos, estoy súper feliz de volverme a Canadá. ¿Sabes? Y al principio no era la idea de me voy a Suiza solo por 2 años, ¿no? Era guau, estoy súper contento que he conseguido esta plaza académicamente, voy a estar aquí haciendo mis cosas de postdoctorado y Suiza se escucha, ¿no? Pues un país alto en formación, educación, pues la gente dice, déjame ir ahí. Y luego ya van viendo cosas, van viendo la sociedad, mucha gente piensa que es poco solidaria, pues lo que la gente esa que ha venido, por ejemplo, aquí a Zurich, eso de Canadá que te estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Si se hubieran ido a Ticino o al Cantón francés, igual no hubiese sentido eso, ¿no? La poca falta de solidaridad y se hubiesen sentido igual felices, ¿no? Y hubiesen dicho, mira, pues sabes qué, nos quedamos aquí, no nos gusta, me encuentro un trabajo, voy a intentar encontrarme un trabajo en la empresa privada, después de que se les acabe lo universitario. O sea, cada uno, o sea, lo que quiero decir que las circunstancias son muy variadas y que cada uno tiene que ver y que tampoco tiene que ver uno tan a largo plazo, porque todo puede pasar. Igual uno pasa que se viene aquí a Suiza, trabaja y luego de repente se enamora de una de Singapur y se va a Singapur de luna de miel y dices, ¿sabes qué? Que quedémonos aquí, ¿sabes? Y ya está, o sea, hay casos de esos que pasan. Entonces, hay que sencillamente ser flexibles, saber lo que uno quiere, o sea, sobre todo de tener una visión, lo importante es tener una visión, ¿vale? No es tanto de me voy a Suiza 2 años, me voy a este cantón a aprender este idioma, sino tener una visión. ¿Qué visión tengo yo para mí? ¿Qué es realmente lo que yo quiero, me gustaría alcanzar en los próximos 5 años? La visión de poder sentirme más realizado profesionalmente a través de desarrollarme en mi industria, o qué es, ¿vale? Y luego ya el tema, si ya tiene hijos o tiene pareja, pues pensar, ¿no? También en eso, no incluir esos planes, ¿no? Hay parejas que dicen que yo a Suiza no me voy, yo estoy aquí muy bien, tengo mi trabajo, estoy muy bien, igual son trabajo o han opositado, ¿no? Y han conseguido una plaza. Y entonces uno puede llegar a ese acuerdo, uno puede llegar también a ese acuerdo en el que dice, vale, yo me voy a Suiza, encuentro aquí un trabajo y igual tienes un trabajo que te permite vivir 6 meses en España y 6 meses aquí, y 6 meses estás en España, 6 meses aquí, y tu pareja también viene a visitarte y ganas aquí un pastón y en Suiza te creas una casa y tu pareja viene de vez en cuando a visitarte y tus hijos, luego pues igual tienes hijos están en España y los llevas a super mejores colegios, puedes pagarles esto de lo mejor, esto de lo otro, vienen aquí también a educación, o sea,
los veranos, o sea, hay muchas, muchas dinámicas y uno tiene que ir viendo también poquito a poquito, ¿vale? No ser tan rígido. Luego, ¿qué sentido? Ah, sí, espera, ¿cómo ahorrar? Sí, la posibilidad de invertir online, trabajar online, es una posibilidad muy, ya os digo, ¿no? Incluso en Suiza, dependiendo de la empresa y del trabajo que tú hagas, a veces tú puedes trabajar 6 meses como máximo fuera del país, ¿sabes? Otra pregunta es qué sentido tiene ir a Suiza con el tema de los idiomas y dialectos. Hay personas que piensan que antes de estudiar alemán, por ejemplo, prefieren estudiar inglés, tecnologías, informática. Mira, el tema de los idiomas es así. Yo soy partidaria de que allá donde fueres, ¿sabes? Aprende el idioma por respeto a la cultura, a los hábitos y por tener una mejor experiencia. Eso es así. La gente que diga que no, no me hace falta, yo solo con él. Tu experiencia va a ser limitada, ¿vale? Va a ser limitada si tú no hablas el idioma y no tienes que hablarlo a un nivel de súper avanzado, ¿no? Pero incluso a que lo hables un nivel de un niño de 5 años, yo creo que ya ayuda bastante, ¿no? Entonces, aquí en Suiza, para mí tiene mucho sentido aprender el idioma del país en el que tú estás. El dialecto lo puedes aprender si tú quieres, pero realmente, a ver, el dialecto, hay muchos dialectos en Suiza, ¿no? El alemán estándar es solo uno, pero los dialectos, el suizo-alemán hay muchos, muchos dialectos, que a veces no se entienden entre ellos al principio. Entonces, uno puede aprender el dialecto si uno quiere. Lo más importante con el dialecto no es tanto aprender el dialecto, sino entenderlo, ¿vale? Por ejemplo, si tú entiendes, por ejemplo, los alemanes que vienen aquí, que luego después de un tiempo ya entienden el dialecto, ellos trabajan en suizo-alemán. Esto quiere decir, los suizos alemanes hablan en suizo-alemán, el alemán lo entiende. Yo, por ejemplo, es mi caso. Yo he trabajado bueno, he trabajado antes más, ¿no? En el dialecto. Yo no lo hablaba, al principio yo lo empecé a hablar, cuando empecé a hablar en el alemán, pero lo mezclaba con el alemán estándar. Entonces dije, mira, yo me quedo con el suizo estándar, porque además yo no soy suiza, o sea, no hablo alemán nativo. Entonces yo me dije, yo me quedo con el alemán estándar para dominarlo bien, 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 y luego puedo y luego puedo aprender el dialecto. Y lo más importante aquí en Suiza es eso, que tú hagas a los otros sentir cómodos y tú te sientas cómodo. ¿Y cómo los otros se sienten cómodos? Pues estamos en la parte suiza alemana donde se habla dialecto, ellos quieren hablar su dialecto, porque acordaros que para muchos es su lengua materna, es lo que hablan. Entonces, si vosotros podéis darles o sea, esa cosa de sentiros ellos cómodos a través de que vosotros entendéis el dialecto y ellos lo hablan, aunque vosotros no lo habléis, si habléis suizo-alemán, está perfectamente bien, está perfectamente bien. Y luego, bueno, pues eso, si quieres aprender el dialecto, lo puedes aprender si quieres igual por tu naturaleza. Si te gustan los idiomas, te parece interesante invertir el tiempo en eso, pero claro, es eso, tienes que pensar que es un tiempo el que inviertes y eso es tiempo que estás quitando de otras cosas. Que si, por ejemplo, a ver, si tú estás aquí en Suiza y no sabes alemán o francés, supongo que sepas inglés. Entonces, el nivel de inglés que tú ya tienes es suficiente, sí, claro, uno siempre puede mejorar. Pero yo antes de invertir más tiempo en coger y tener un inglés súper, súper perfecto, si has conseguido un trabajo, tienes un inglés y puedes conseguir a otro si fuese necesario. Sí que lo invertiría en aprender alemán y yo os digo, no tienes que aprender alemán súper perfecto, perfecto. Si uno quiere, alemán así realmente al nivel B2, que es el nivel que te pide para tener la nacionalidad suiza, que es el nivel que te suelen pedir en empresas, así, uno puede, a ver, depende de la facilidad que uno tenga para los idiomas, si uno habla otros idiomas, pero si uno realmente se pone en un año estudiando así 5 horas cada día no, cada semana, o sea, un poquitín que tú vayas estudiando cada día en 5 años y haciendo el esfuerzo luego de salir a la calle y hablarlo, porque estás aquí y los suizos son muy buenos con el tema de ayudarte a aprender el idioma. En un año lo puedes hablar perfectamente.
os lo digo, o sea, perfectamente de sentirte cómoda, de comunicarte y que te va a ayudar luego para lo laboral, ¿sabes? Y, y entonces, si, por ejemplo, si tú estás en España, pero no sabes inglés o no tienes muy bien el inglés y quieres trabajar fuera, obviamente invierte en trabajar el inglés. Aunque te quieras venir a Suecia, invierte en inglés, no inviertas en el alemán, porque en el inglés supongo que ya lo llevas aprendiendo, ¿no? Desde que eres pequeño, ya tienes una ventaja, ya. Entonces, céntrate en mejorar el inglés. Pero ya os digo, si ya estáis aquí en Suiza, habéis conseguido trabajo o ya habláis el inglés de una manera que os manejáis para hacer entrevistas, que ya os digo, no hace falta ser perfecto con un first, si realmente tienes un buen nivel de first, de inglés, te sabes comunicar y así, no tiene que ser perfecto, es más que suficiente. Sobre todo en áreas como en informática, depende del trabajo que tú hagas, ¿no? Pero en áreas como informática, si eres programador, que en programación también hay mucho de inglés, y tus compañeros seguramente lo saben hablar, no te hace falta ahí coger, ponerte a hacer un proficiency en inglés, porque eso es lo que necesita. Muchas veces pensamos así, ¿no? Que se necesita un nivel súper alto, pero no, porque luego tú lo vas mejorando en el trabajo, lo vas mejorando. Y, y países árabes, por ejemplo, otros países como emigrar, eso a los Emiratos Árabes, a Singapur, otros países del sudeste asiático, Malasia, ¿sí? Pues es eso, ¿no? Lo que he dicho, si tú estás en España y planeas emigrar a los Emiratos Árabes y tu inglés no es todavía muy bueno, aprende el inglés, obviamente, ¿vale? Y si ya es bueno, ponte a aprender árabe. Y Singapur, eso, pues aprende, es lengua oficial en Singapur el inglés, pues aprende el inglés. Y así con todo, o sea, tú tienes que ver eso, lo que hablamos de la visión, tú tienes que ver dónde tú te quieres proyectar. Si tú dices, jo, es que a mí yo qué sé, me fascina Asia, siempre me ha fascinado y mis planes son estudiar un MBA y poder expandirme por Asia, pues, pues céntrate en el inglés. Sí, el proceso de las referencias en Suiza, sí, a mí no, espera un poquito, en Filipinas, se habla Filipinas, por ejemplo, ha facilitado el tema de la visa de una forma sorprendente, Manila se alquila bien de forma económica. Sí, Filipinas es muy barato, ¿no? Pero claro, una vez más, volvemos a eso, ¿no? Es lo de la visión. ¿Qué visión tú tienes a 2 años, a 5 años? Si vas a Filipinas, trabajas ahí, ¿qué trabajo vas a hacer? ¿O qué es lo que vas a hacer? ¿O vas a emprender? Em, en Manila mismamente, ¿no? Lo de la vivienda, o sea, ¿qué es lo que tú valoras? En Filipinas, pues los filipinos, la gente es súper maja, ¿no? Por lo que he escuchado, perdonad, muy cariñosas y el tiempo es muy bueno. Si tú valoras todas esas cosas, pues también puedes ir a trabajar ahí. Yo lo que sé es que los salarios no son muy altos, ¿no? Pero depende, igual estás en una empresa, yo qué sé, igual consigues un trabajo en una empresa, por ejemplo, en Suiza, que también tiene sede en Filipinas, si quieren a alguien que viaje constantemente a Filipinas y luego te proponen irte ahí y expander la sede en Filipinas y les viene genial que te quieras ir ahí durante 2 años o 5 años. Hay que tener la visión un poquito más grande, ¿vale? Tener una visión más grande de lo que, de lo que uno quiere y no tan meticuloso, ¿no? Y si me voy a este país, porque aquí las viviendas económicas, o sea, vamos a pensar más que nuestra visión, qué es lo que yo quiero alcanzar y y en 2 años, 5 años. El proceso de las referencias laborales. Sí, es un coñazo monumental, a mí también me lo parece. Aquí es que así es como ellos piensan, porque piensan que, por ejemplo, vamos a suponer, su raciocinio es que ellos piensan que si una persona, por ejemplo, llegaba siempre al trabajo y el jefe, y eso en la referencia, por ejemplo, no estaba puesto el jefe, no, eso en la referencia no lo pondría así, pero por ejemplo, las referencias verbales, ¿no? El jefe anterior no se lo cuenta y luego esa persona va a trabajar y llega siempre tarde al trabajo, ¿me entendéis? Se salta reuniones o no sé qué, entonces
para esa empresa que te ha contratado es como que le va a decir al otro, ¿por qué no me has dicho esto? ¿Me entiendes? O sea, es como, para los suizos, a mí no me gusta ese concepto, porque realmente los jefes son diferentes, los entornos son diferentes, la gente es diferente, donde en un entorno donde tú, por ejemplo, puedes tener súper éxito, te puede ir súper bien, tienes un jefe súper bien y tal, y todo está súper organizado y te ayudan mucho y te valoran y te entienden. En otra empresa, que puede ser un caos, puede ser una empresa súper disfuncional, todo bueno, un burdel, un caos. Entonces, ahí puedes estar mal y puedes chocar con el jefe o con los compañeros, o te pueden tener envidia, el nivel de competencia no es el que es. O sea, entonces a mí no me gusta ese tema de referencias, pero es lo que hay aquí en Suiza. Y es bueno saberlo y es muy bueno entenderlo porque la referencia es la que decide al final si tú vas a tener un trabajo o no. Es así. Tú te puedes pasar 6 meses en un proceso de entrevista o 3 meses o un mes y al final pide unas referencias y las referencias no son tan buenas y te echan para atrás. O sí que son buenas, pero otro candidato tiene muchas mejores referencias que tú y te echan para atrás y has estado 2, 3 meses pensando que ese es el trabajo de tus sueños y que te van a contratar. O sea, las referencias por muy coñazo que a uno le puedan parecer, hay que tomárselas muy, 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 muy en serio. Muy en serio, porque las referencias son las que van a determinar si tú encuentras un trabajo y si tú encuentras ese trabajo soñado tuyo, de tus sueños, si acabas en él o no acabas en él, o te quedas desempleado también por meses y meses y meses y meses, porque no tienes buenas referencias, o dan malas referencias. O sea, el tema de referencias es un tema muy, muy, muy serio. Cantones y ciudades, Suiza, aquí cada migrante cuenta el asunto cómo le va. Yo he llegado a leer y oír que hay gente que dice que a nivel de ciudades en Suiza el potencial está realmente en Zurich y Ginebra. A ver, esas son las ciudades realmente grandes, 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 son las ciudades centros económicos. Eso no quiere decir que otras ciudades como Berna o como Lausanne no tengan también empresas y centros económicos. En el país no tendría ¿cómo se dice? El bruto, ¿no? El bruto nacional, bueno, sí, el bruto nacional que tiene, ¿no? Eh, la renta per cápita, o sea, ¿sabes? Si solo fuesen como otros países que dices es que solo es uno o dos ciudades y el resto está en la ruina, como igual la India, ¿no? Mumbai, Bombay y el resto, pero no, en Suiza es un país, es una economía fuerte porque todas las ciudades tienen un nivel, a nivel global, si se compara a nivel global con otros países, otras ciudades, tienen un nivel bastante alto, empezando por las infraestructuras. Las infraestructuras facilitan muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas, ¿no? Las grandes infraestructuras. Entonces, es como en España, ¿no? A ver, en España, Madrid, Barcelona no es lo mismo que Santander y que Galicia, ¿no? Que Málaga y Sevilla o Badajoz. Pues, pues en Suiza lo mismo. Y Berna, sí, o sea, Berna tiene también empresas donde uno puede trabajar. Hay gente que está viviendo ahí, la gente no se muere de hambre, no está despoblado, la embajada está ahí. O sea, es una ciudad también grande, es una ciudad grande en la que se mueven cosas como, pues, igual, dices que igual Sevilla. ¿Sabes? Sevilla no es Madrid, ni es Barcelona, pero Sevilla tiene su capital, ¿no? Y dices, hay gente que dice, sí que Berna les da importancia, que es una liga inferior. No, hay trabajos que uno puede encontrar en Berna. De hecho, yo cuando bueno, estuve mirando para irme a Suiza, tuve un compañero de la carrera que él se vino aquí a Suiza a la embajada española aquí en Berna con las becas OCEX, creo que se llaman, ¿no? Las del comercio español. Y yo estaba aplicando esas becas y él había aplicado esas becas el año anterior y le habían dado plaza a Suiza, se había venido a Berna, y había estado súper, súper contento, súper bien. Y, no, Berna, a ver, en Berna o sea, es la capital. Acordaros de que la capital no es Zurich, no es Ginebra, pero es la capital. Hay potencia. Es como todos los países, incluso
Francia, en Francia pues tenemos París, tenemos Marsella, o sea, Estrasburgo, o sea, todo forma parte de Francia, pero París, pues es el centro pues de la moda, imagínate, ¿no? Como ya la moda, es el centro financiero, también de muchos bancos, así. Y ciudades, Ginebra, Berna, o sea, estas son las ciudades grandes, Lausanne, ¿vale? En la parte alemana, Lucerna también, que está a 40 minutos de Zurich. Hay muchas empresas y hay mucho potencial. Hay quien recalca que hay que tener cuidado con los cantones menos importantes, con ciudades pequeñas, medianas, que su potencial no es el que se espera. A ver, es como ya os lo digo, poneros el mismo ejemplo. O sea, hablamos de Suiza y lo vemos como todos súper pomposo. Suiza es como otro país, lo único que eso, la renta per cápita es muchísimo más alta, pero es como otro país en el sentido de que las ciudades menos grandes, que tengan más industria, pues va a haber menos posibilidades de trabajo, o los tipos de trabajo que uno puede encontrar van a pagar menos porque también el alquiler es más barato, y en algunos sitios vas a tener más posibilidades que otras. Cuando se trata de la informática, por ejemplo, o se trata, no informática en general, no informática solo, pero de bancos, de altamente, ¿sabes? Cargos, puestos ejecutivos, de liderazgo, de mucha pasta. Ginebra, o sea, Zurich aquí está la sede de los bancos. O sea, la sede de Microsoft o de Google está en Zurich, no está en Ginebra, pero en Ginebra también existen oficinas grandes y potentes, pero siempre se establecen, primero todas estas empresas se establecen en Zurich y luego crean oficinitas pequeñas en las otras ciudades y las van expandiendo. Por ejemplo, la empresa Microsoft en Berna no tiene una sede, pero tiene, por ejemplo, un espacio de trabajo que lo comparte con otra, con otras empresas, y ahí hay muchos trabajadores que viven en Berna y van ahí a trabajar, ¿vale? Y, y hay empresas, hay clientes de Microsoft que están en Berna, ¿sabes? Entonces, sí, sí, es así, ¿no? Es así. Entonces, ciudades fuertes, Zurich, Ginebra, Berna, Lausanne, Lucerna, obviamente Zug, el cantón de Zug, que es la ciudad de Zug también cantón, está cerca de Zurich, de 30 minutos, y ahí como los impuestos son muy bajos, también hay empresas internacionales, hay bancos medianos, de estos que tienen mucha pasta, que los árabes tienen ahí mucho dinero, y están ahí por eso, porque el tema de los impuestos es muy bajo y ahí la gente consigue trabajo. Hay gente que tiene trabajo ahí, pero luego al cabo de un año o 2 años, por ejemplo, se deciden venirse a Zurich a vivir, porque dice, madre mía, es que ahí casi no hay nada los fines de semana, ¿sabes? Y en Zurich es más movido y movidito, más planes que hacer, más dinámico, y como Zug está solo pues más o menos a una media hora, pues la gente se viene a vivir aquí y viajan a Zug. A veces viajan ahí antiguamente, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Que tenían que siempre estar viajando. Pues hay gente que vive así, no es tan lejos, los trenes funcionan muy bien, hay trenes cada media hora, cada 15 minutos. Entonces, pues así uno se las va apañando, y uno hace la vida como uno quiere y como uno considera. Y siempre, si uno va a un cantón menos importante, yo no llamaría Berna un cantón menos importante. A veces, obviamente no tiene la renta per cápita de Zurich o Ginebra, pero o sea, Berna es potente. Lausanne, la ciudad de Lausanne, por ejemplo, también, la parte francesa, que está a unos 40 minutos de Ginebra, 45 minutos así creo que de Ginebra. O sea, hay otras ciudades de la parte francesa más pequeñas, que esas sí van a tener menos posibilidades, pero las otras. Y las ciudades pequeñas, medianas, que su potencial no es el que se espera, es lo que os digo. Si tú encuentras un trabajo, que te vayas a una ciudad pequeña, pero encuentras un trabajo, estás en la ciudad pequeña, ganarás, claro, no vas a ganar lo mismo que Zurich, pero también los alquileres no son los alquileres de Zurich, es más barato.
Y entonces, pues vas a hacer tu vida ahí, puedes estar súper feliz porque tienes un apartamento bien, muy, muy bueno, no ganas, no pagas tanto y al final pues puedes ahorrar más porque no se te va tanto en un apartamento. Y en Zurich podrías ganar un poquitín más, pero luego cuando haces la diferencia igual no te compensa, ¿sabes? Pero luego, igual en esas ciudades pequeñas, yo estuve en una ciudad pequeña, por ejemplo, cuando vine aquí, Baden, ¿no? Que está en el cantón de Aargau, aquí en Suiza, y el cantón de Aargau, Baden está de Zurich a 15 minutos en tren, hay tren directo, cada 15 minutos hay un tren, el directo es cada media hora, o sea, y hay mucha gente así, vive en Zurich y trabaja ahí, el cantón de Baden, había dos empresas muy, muy, muy potentes, la empresa... había otras empresas, pero había dos empresas potentes, la ABB, la Alstom, por ser súper, súper multinacionales, trayendo a gente de otros países y estando en muchísimos, muchísimos países. Y era una ciudad pequeña, pero con empresas estas, ¿no? Empresas de estas potentes, con sus buenos salarios y tú puedes tener aunque a mí no me pagaban bien, pero puedes tener una casa, un apartamento mucho más decente que lo podrías tener en Zurich por el mismo precio. Y si quisieras, ya os digo, vivir en Zurich, puedes vivir en Zurich y en todos los días de viajas. Y los trenes, ya os digo, muy puntuales y igual no tardas más de 30 minutos de puerta a puerta, ¿sabes? De tu casa al trabajo. Sí. Hoy en día depende también a lo que uno se dedique, ¿no? Sobre todo si uno trabaja en muchos trabajos de oficina, puedes o trabajar 100% desde casa, trabajar 50% desde casa o solo, o como mínimo todas las empresas tienen un día desde casa, 1 o 2 días. Y eso ya te, te, te quita o sea, eso ya te quita un poquito el estrés de tener todos los días que estar viajando. Pero incluso antes cuando se hacía, cuando había esta cosa de trabajar tanto desde casa, la gente lo hacía. O sea, no es tanto en el tren puedes trabajar. O sea, estamos en Suiza, no estamos en la India. Esto es muy, muy, muy pequeño. Esto es pequeño el país, ¿vale? ¿Qué más? Y siempre uno se puede cambiar, ¿vale? Vamos a suponer que uno está en una ciudad más pequeña y tal, está en un trabajo en el que dice, bueno, es que, bueno, tengo este trabajo, estoy bien aquí, pero yo qué sé, me gustaría poder tener acceso a otros trabajos y tal, pues bueno, otro entorno, pues coges y te buscas un trabajo en Zurich, si es lo que quieres, o en Ginebra, te cambias. Yo conocí un chico, de hecho creo que también era español. Él sabía, no, no era español, era italiano. Había... se había venido de Italia a Ginebra, había estado ahí trabajando para una empresa y creo que se había quedado ahí 5 años, 5 años o 2 años, no me acuerdo, y había decidido venirse a Zurich porque quería vivir aquí y había conseguido un trabajo aquí en Zurich y ya está, o sea, el Ticino lo tienen por poca cosa. A ver, Ticino, a ver, no es poca cosa. O sea, que obviamente, ya les digo, no tiene la renta per cápita como Zurich, Ginebra, pero no es poca cosa. Ticino, acordaros de que muchísimos italianos van a trabajar ahí. Tienen muchísimos trabajadores italianos. Ticino tiene mucha la parte del turismo por el tema del tiempo. Muchísimos italianos alemanes tienen casa en Ticino porque le invierten ahí, porque es un sitio estable y el tiempo, ¿no? El tiempo es muy en Ticino, el tiempo es mucho mejor que muchas partes de España, que el norte seguro, incluso Zurich, de muchas partes de España. Entonces Ticino, eh, sí, por ejemplo, no hay así, a ver, hay empresa informática o empresas del mundo empresarial, así, pero claro, no está la sede de bancos ahí, no están las sedes de muchas empresas internacionales ahí. Y si trabajas, por ejemplo, igual en una empresa informática, igual es una empresa más pequeña, pero eso no quiere decir que estés mal. En Ticino se está desarrollando ahora como capital de la moda, lo quieren desarrollar por su conexión con Milán, que está con Milán. Entonces Ticino en ese aspecto, entonces por ejemplo si te dedicas a cosas de moda, sí, igual podrías encontrar un buen trabajo en Ticino que te interesase. Ya os digo, Ticino está lleno de italianos. De hecho, hay muchos italianos que trabajan en Ticino y viven en Italia. Y hay trenes que están circulando constantemente. O gente que conduce 1 hora todos los días.
trabajan en Ticino o sea, Ticino, Lugano, que es la capital, no, es una de las ciudades importantes de Suiza también. Y sí, los salarios son un poquito más bajos, pero también porque el coste de vida ahí también, ¿no? Me pongo un poquito más cerca. También porque el coste de vida ahí es más bajo. Y yo estuve hace poco, creo que en septiembre, en Locarno, y en Locarno, o sea, es como, tú lo ves, es una ciudad pequeñita, es como dices, "Jo, es que esto es un pueblo, ¿sabes? O sea, ¿qué hay aquí?". Pero hay un festival muy famoso. Ticino, por el tema del tiempo que ellos tienen festival. Siempre todos los años existe festival en Locarno, que es muy, muy, muy famoso. Ahí vienen cantantes de todo el mundo una semana, pum, 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 pues eso genera muchísimo dinero al aire libre y todo. Entonces, y para, por ejemplo, en el hecho de tener hijos, de criar hijos, Ticino se dice que es muchísimo mejor, la gente le gusta más porque es más mediterráneo, la cultura, ¿recordás lo que lo que os he dicho del sistema suizo de discriminatorio, tal? Ticino no es tanto así, ¿sabes? Pues son italianos, no solo italianos, pero son más, o sea, son los italianos suizos, ¿no? Entonces, Ticino no es así. Yo he conocido familias que se han ido de Ticino o sea, de Zurich a Ticino cuando han tenido hijos por el sistema educativo, porque dicen, mira, o sea, yo no quiero que mi niño se críe aquí en este entorno. Y hay suizos de la parte de Zurich que tienen una casa en Ticino y se van a Ticino bastante a menudo el fin de semana porque ahí el tiempo soleado así está muy bien asegurado. En Zurich muchas veces está nevando, llueve a cántaro, todo el mundo tiene las carnas largas, uno se va al Ticino, la gente, el clima, tal, sonríe, es que son latinos, ¿sabes? Hola, o sea, y te dan los besos, más. Y eso pues para mucha gente le gusta y entonces pues lo compagina así con los salarios que tienen o incluso aunque no tengan un salario muy alto, pero viajan a Ticino, van más a menudo. A mí me gustaría, ¿eh? Me gustaría. Yo conozco una mujer así, ella vive entre Ticino y Zurich. Dice, es que voy a Ticino para recargarme las pilas, porque aquí Zurich, es que digo Zurich, que es en alemán, aquí Zurich la cara de las gente. De hecho, ya vivía en Zurich, creo. Ya se fue a Ticino por su hijo, todo, con su hijo y todo, que es muchísimo mejor. La educación más humana. Y la gente. Entonces, eso son cosas también. Son cosas también a valorar. No es todo es dinero, 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 ¿vale? En la zona francesa destacan solo Ginebra a nivel laboral. Bueno, lo que he dicho antes, Lausanne es una, Ginebra y Lausanne son las ciudades potentes, son las ciudades potentes de nivel económico. Lausanne está, por ejemplo, la Universidad IMD, que es una universidad de negocios, de MBAs, una de las mejores del mundo. Y hay empresas, Philip Morris, estás ahí, la de los puros. La Japanese Tobacco, sí, la japonesa esta, japonesa, o sea, no, no, en los Anan no hay que menospreciar, y es súper bonito. Los Anan es súper bonita y la energía, el aire, la gente muchísimo más suelta. A mí me gustó mucho el lago es súper bonito. Y hay gente, por ejemplo, que a veces trabaja en Ginebra y vive en Lausanne. Primero porque en Ginebra encontrar un apartamento es mucho más difícil, si lo encuentras, bueno, están por las nubes los precios. En Lausanne hay más disponibilidad y son solo 45 minutos así en tren. Y están, o sea, tienen mejores condiciones, están bien. O sea, no, 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 Ginebra no es la única. Hay otras ciudades. Nyon, por ejemplo, está cerca de Lausanne, creo que está a 45 minutos. Ahí sí que es una ciudad más pequeñita, no hay tanto poder adquisitivo, pero lo hay también. O sea, y hay empresas. Uno puede encontrar trabajos, como en España. España ya os digo que no es todo. En Madrid, Barcelona también, por ejemplo, pues está, vamos a exponer Cádiz, bueno, Cádiz es que creo que es potente, ¿no? Pero otros pequeños, está Badajoz, ¿no? En Badajoz también hay gente que encuentra trabajos y trabaja ahí, ¿no? Em, o en Andalucía, con lo grande que es, está Sevilla, pues Sevilla es grande, ¿no? Sevilla que es la capital, Sevilla, Cádiz, y, o sea, hay otras de menos relevancia, pero eso no quiere decir que hay uno no.
no puede encontrar un trabajo, establecerse y estar bien. Málaga, ¿no? Pondré el ejemplo de sospechas de vistas desde qué potencial. Por ejemplo, San Galen. San Galen es una ciudad, está cerca también de Zurich, que no está muy lejos. Y está a menos de una hora. Y San Galen, tienes tren directo a San Galen, tienes trenes frecuentemente. San Galen es un poquito para mí, yo me ahogo ahí en esa ciudad. Está la Universidad de San Galen, donde es una de las universidades así como prestigiosas y tal y existe gente de muchos países del mundo que viene a estudiar el MBA, el programa de MBA que ellos, perdón, el programa de MBA que ellos tienen, los másteres, porque es en inglés. Y, y yo una vez me entrevisté por un trabajo ahí, he conocido a gente, por ejemplo, de uno de los trabajos en los que estaba, no era en Sangale, pero conocí gente de Sangale trabajaba en la empresa donde yo estaba, trabajaba que está más o menos como unos 20 minutos, 20 minutos, 25 minutos de San Gales conduciendo. Yo trabajaba en el canto de Schaffhausen. Entonces, en San Galen, los precios de los alquileres, dices, por ejemplo, están los precios de Airbnb de la ciudad de San Galen. No veo los precios realmente caros con respecto, claro, porque a ver, San Galen no es Zurich, no tiene el potencial económico de Zurich y es una ciudad estudiantil, ¿vale? Hay empresas, o sea, ¿no? San Galen es fuerte también, ¿eh? En cuanto a perspectivas laborales, pero también los salarios son un poquito más bajos. Y como está más lejos de Zurich, ¿no? Digamos, de las partes de lo más turístico, digamos, pues un Airbnb, si alguien viene y quiere pasar un tiempo en San Galen, un Airbnb pues no te va a costar lo mismo que en Zurich, ¿no? Entonces dices que los San Gales por Airbnb no veo los precios excesivamente caros con respecto a casos de Airbnb de los pueblos, pequeñas ciudades de los alrededores de Barcelona. Bueno, eso, pues si tú lo dices que no hay mucha diferencia, puede ser, puede ser. Te pondré el ejemplo una ciudad, Granollers, sí, tiene un poco más, y está, Granollers te ofrece la noche, sí, pero también, a ver, mm, tienes que ver también, tienes que ver, a ver, yo os digo, yo sacaré, yo me ahogo, tienes que ver también la habitación, ¿no? O sea, el Airbnb, el Airbnb que vas a alquilar, o la habitación, igual en Barcelona, en Granollers, o sea, igual tienes vistas al lago, ¿sabes? Tienes unas vistas al lago, tienes unas vistas al mar, tienes un espacio más grande, el aire en San Galen, estás ahí igual en una habitación que levantas la vista y pum, ahí tienes la montaña, el piso igual es muchísimo, muchísimo más viejo, sí. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero yo sí que considero una diferencia notable por ejemplo, de 42, 44 euros la noche o alquilar una habitación en Granollers, por ejemplo, a los, por ejemplo, 60 y tantos euros la noche en San Gales. O sea, 20 euros es una diferencia, yo creo. Y normalmente uno no se queda una noche, te quedas más. Imagínate 60 euros y 20 euros de más cada noche. No, San Galen, a ver, porque los precios sean parecidos a los de Granollers, por ejemplo, o bueno, no disten tanto de los Granollers, no quiere decir así, ¿no? Que tenga poco potencial, no, no. De hecho, San Galen, para los que sois profesores de yoga, es donde más profesores de yoga hay. Pero que es lo que te digo, que San Galen, no, hay empresas, hay empresas. Y hay bancos también, o sea, hay bancos que tienen sedes ahí, no, y los salarios están bien, pero claro, no son los de Zurich porque Zurich es más caro, San Gales es más barato. Y, y
o sea, en cuanto al potencial, obviamente no tiene potencial de Zurich, ¿no? O de Ginebra, pero tampoco tiene un potencial, digamos, 50% menos que Zurich o Ginebra, y sobre todo teniendo en cuenta que Salgaren no están tan lejos de Zurich. Tú puedes trabajar en San Galen, por ejemplo, encontrar un trabajo en San Galen y puedes vivir en Zurich o en Winterthur, ¿no? Que pertenece al cantón de Zurich, estás más cerca de San Galen. Zurich, Winterthur, San Galen es 30 minutos en el tren, directo, pum. O sea, y en Winterthur, por ejemplo, en Winterthur los alquileres son un poquito más baratos y hay pueblecitos alrededor que son un poquito más baratos. De Winterthur a Zurich, si quieres un poquito de acción, son 20 minutos el tren directo. O sea, y si uno trabaja, por ejemplo, desde casa, pues es otra opción. Uno puede, por ejemplo, si uno encuentra un trabajo en Sangale, vamos a decirlo así, uno encuentra un trabajo en Sangale y uno dice, bueno, es que yo quiero vivir en Zurich o más cerquita, por así, de Zurich para poder quedar, salir y porque haya más movimiento, porque me gusta más como la vibra que tiene, pues tú puedes vivir en Zurich y puedes trabajar en San Gallen. Y si trabajas en trabajos así de oficina, muy posible es que puedas trabajar desde casa varios días a la semana, si no todos. Y así te montas tu vida. O vamos a suponer que vas a San Gallen y mira, yo lo que os voy a decir es que no, a ver cómo os digo esto. Intentad por todos los posibles conseguir un trabajo estando en España, ¿vale? Y si no, y si decís, bueno, prefiero venirme a Suiza, así ya pruebo las cosas desde ahí, viendo lo que es, hazlo, pero no lo hagas con la intención de ya vengo a Suiza y ya me quedo aquí. No, tú haz la cosa con que vengo a Suiza, vengo a buscar trabajo y si encuentro un trabajo, me vengo aquí, por ejemplo, mi mes de vacaciones, me vengo aquí a vivir al cantón de San Galen, estoy para arriba, para abajo, busco un trabajo y lo busco y si veo que me gusta y que estoy bien y encuentro un trabajo de PM, me quedo. Si no, pues me vuelvo a España y sigo con mi trabajo en España. Por ejemplo, si tuvieses un trabajo en España, ¿vale? O sea, no, o sea, lo que os quiero decir que hay que ser un poquito flexibles, ¿vale? Con esto de las ciudades, donde uno vive, o sea, no querer, bueno, es que hay poco potencial, entonces me voy solo, entonces no descarto del todo Sangalen, no, 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 Sangalen tiene potencial y puedes encontrar ahí un buen trabajo y si lo encuentras y te das cuenta de que, yo qué sé, vives ahí igual, ¿no? Al principio dices alquilo un piso, alquilo una habitación y me quedo aquí ahora por el momento, porque tengo este trabajo para estar cerca del trabajo, para adecuarme y tal. Y luego, al cabo igual de 6 meses, dices, ¿sabes qué? Prefiero más la vibra de Zurich, quiero irme a Zurich, pues coges y te cambias a Zurich y sigues manteniendo tu trabajo en San Galen y la distancia no es tan larga, ¿sabes? Y si tienes un trabajo, ya te digo, te permite un poquito trabajar desde casa, puedes hablar con tu jefe para ver si te dejan. Y si no puedes trabajar desde casa todos los días, tienes que viajar, pues viajas todos los días, tampoco están tan lejos, puedes trabajar en el tren, puedes hacer cosas, puedes utilizar el tren para hacer muchas cosas. No es que sean 2 horas, o sea, como máximo sería una hora. Puede ser bastante, una hora y de volver y ir y volver, pero depende cómo lo utilices. Y puedes decir, pues estoy aquí en este trabajo, me gusta, y estoy aquí en este trabajo, pues el próximo, y me voy a vivir a Zurich, por ejemplo, y voy a estar así durante el próximo año, ¿vale? Y luego ya, después del próximo año, ya me lo planteo, ya empiezo a buscar algo en Zurich, ¿vale? Y buscas algo en Zurich y te cambias y encuentras en Zurich, estás en tu apartamento de Zurich, te cambias a Zurich y ya está, ¿vale? No hace falta, no hace falta ay, me voy a San Galen y ya encuentro ahí el trabajo en San Galen, pero bueno, tiene poco potencial, ya de ahí no me puedo mover, si encuentro un trabajo, no, no, no. ¿Vale? No. Un poquito más. Lo importante es la visión, ¿vale? Estar visión, lo que uno quiere, está un poquito más flexible. Y eso, Suiza es pequeño. Yo he conocido a gente que encontró trabajo en Ginebra y luego iba y venía a Ginebra una vez
Una vez, no, no, espera, una vez, no conocía a una, ella iba todos los días, creo, que me dijo después, no, una vez a la semana. El tema es que todo es posible, todo uno es adaptable hasta que uno ya se cansa, ¿no? Y dice, oye, mira, pues voy a cambiar definitivamente, ¿no? Y hay que ser un poquito así flexibles en la vida, ¿no? Porque uno no sabe, uno no sabe lo que la vida le puede lanzar. Igual uno está en San Galen y conoce el amor de su vida ahí, ¿no? Y, y deciden quedarse ahí porque tienen un apartamento mejor, están súper bien y luego cada dos por tres están viajando. San Galen está cerca de Alemania, cerca de Austria y van mucho y podéis ir mucho a Alemania, a Austria, a comprar, a vivir un poquito más la vida también. O sea, hay que ser un poquito flexible. Vale, vale. Creo que ya. El idioma, mira, una pregunta aquí que también tengo. Lo del idioma, para gente sin estudios o con poco estudios, cuanto menos estudios tenga, más importante es el idioma. Esto es así. Porque si no tienes estudio, pero hablas el inglés, o sea, si tienes estudios más elevados, en muchas empresas internacionales puedes trabajar con inglés o francés, o con inglés, que no es un idioma oficial. Pero si chicas de la limpieza, mismamente chicas de la limpieza, por ejemplo, las que tienen alemán, muchísimo mejor, porque necesitas entender, ¿no? O formación profesional. La formación profesional depende de lo que tú hagas. Si haces cosas, formación profesional, si tienes una formación profesional de oficina, si es trabajar en una tienda, necesitas el idioma. Pero, por ejemplo, en Zara, hay mucha gente que habla español y trabaja en Zara, y sí, hablan alemán, pero tampoco es súper, súper perfecto. O sea, tampoco, o sea, depende a lo que tú te dedicas, pero decididamente el idioma, sea donde sea, seas donde vayas, solo te va a abrir puertas. Siempre les gusta, siempre les gusta. Por ejemplo, como anécdota, decir que conozco el caso de un abogado en España que, como es lógico, estudia la formación universitaria de Derecho en España y también y que también estudia alemán. Y esta abogada decía, prefiero estudiar Derecho que estudiar. A ver, es que también el alemán es otra cosa, hay gente que no le gusta. Gente que no le gusta, tío. Yo tenía un amigo italiano, doctorado en computación visual por la bueno, de Italia, luego vino aquí, hizo doctorado, postdoctorado en la Universidad ETH y no le gustaba nada del alemán y decidió irse a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos con Apple, sí, con Apple, con la empresa Apple. Y porque decía, es que estoy buscando trabajo y me piden el alemán y me piden el alemán y me dicen, mira, no me gusta el alemán, no lo quiero aprender. Y pues nada, decidió pirarse del país y ya os digo, entrevistó desde aquí con Apple y se fue. Pues ya está, cada uno con sus opciones. Que es un matrimonio, y también conocí el caso de un matrimonio español, gente joven y hermosa que fueron a Suiza y al cabo del tiempo se fueron a vivir a Estados Unidos. Sí, mira, como ese compañero mío italiano. Y en Suiza, por ejemplo, hicieron pasar por el casting de ser aceptados en una comunidad de vecinos donde querían vivir. Sí, hay comunidades en Suiza que son así, pueblecitos, sí, comunidades realmente, donde para que alguien, es como los años 90 70, ¿no? Si una familia española venía ya, que tenían que saber quién era tal, no sé qué, y ahí sigue habiendo comunidades, todas, que para Zurich igual es diferente, pero el resto de las comunidades, hay de pueblecitos así, para la nacionalidad, que estés ahí, los vecinos la junta de vecinos tiene que estar de acuerdo y todo. Y ha habido, por ejemplo, casos en los que la junta de vecinos, por ejemplo, una vez no estuve de acuerdo en darle a una turca, nacida aquí, de padres turcos, la nacionalidad porque su padre había estado en la cárcel. O sea, sí, lo bonito que tenemos hoy en día es la globalización, ¿vale? Y que nos podemos ir a cualquier parte del mundo realmente a trabajar y cuanto más formado tú eras,
tú eres y si estás en empresas internacionales, ya sea de informática, bancos o farmacéuticas, Novartis, o empresas que están en todo el mundo, siempre puedes aplicar a un trabajo en esos países y vas a tener bastante preferencia, ¿vale? Porque eres interno ya de la empresa, o sea, Austria, hay gente que se va a Austria, en Australia, desde aquí se van a hay gente que, por ejemplo, Egipto, vienen aquí a Suiza de un transfer, ¿no? De que las empresas encuentran aquí un trabajo y dicen, mira, me quiero ir vivir 2 años en Suiza. Están aquí, esa es difícil y dicen, mira, o sea, esto no me gusta, quiero irme a Australia. Porque igual ya habían estado ahí por estudios y tal, y se van a Australia, luego al cabo de 2 años o 3 años consiguen cambiarse a Australia, se van a Australia en Google Australia, están ahí viviendo y felices de la vida y ya está. Y bueno, han estado por Suiza, han pasado por Suiza, han tenido su experiencia en Suiza y ya está. Y así con Dubái, o sea, con cualquier otro país. Hoy en día el mundo en el que nos movemos es muy global. La parte alemana de Europa tuvo potencial en el pasado, y científicamente hablando, su potencial real deberá demostrarse en el futuro. Creo que los argumentos de que Suiza es un país neutral donde a mucha gente le ha interesado tener su dinero. Sí, claro. Sí, no, yo pienso que, a ver, Suiza tampoco es un país pudiente desde hace mucho tiempo. Acordáis, desde hace 100 años Suiza está en la pobreza, la gente emigraba a Estados Unidos para poder comer, o sea, tampoco es un país pudiente. Empezó a crecer pudiente después, ¿no? La época de Hitler, que se judíos venían con sus oros, con sus cosas y todo. Entonces Suiza está en los inicios y Suiza todavía tiene mucho que evolucionar, que dar, ser un país más emprendedor. Hay ya empresas que están emprendiendo y con la mezcla, con la apertura de acceso de países de la Unión Europea aquí, todo va a ir creciendo. No puedo ocultar que hay cosas de Suiza que me llaman positivamente la atención, pero también debo admitir que la importancia del idioma alemán cada vez va a ser menor. A ver, el alemán es importante en, en las zonas alemanas. Y si estás en la zona suiza alemana, el alemán es importante. Si te vas a la francesa, no es importante. Si te vas a Austria, el alemán es importante. Si te vas a Alemania, el alemán es importante. Si vas a Luxemburgo, también, dependiendo, ¿no? Entonces, depende de, o sea, no, o sea, todo hay que contextualizarlo, ¿sabes? Si te quieres ir a vivir a Viena porque te encanta y estás enamorado de Viena, aprende alemán y vete a Viena, haz todo lo posible para encontrar un trabajo en Viena y aprende alemán, ¿vale? Si no, no. Y el tema de los idiomas en general, hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, sacarse una carrera en idiomas no es tan ventajoso, no es tan impactante como era en el pasado, ¿vale? Porque hoy en día con inteligencia artificial se puede traducir. Eso no quiere decir que uno no pueda aprender idiomas si uno no quiere, pero la importancia es menor. Pues lo mismo con el alemán, dependiendo si te quieres ir a la parte francesa, el alemán no importa, importa el francés, ¿no? Si te quieres ir a la parte francesa de Suiza. El idioma inglés es peculiar su situación, pero por lo menos sirve. Bueno, es que el idioma inglés es el idioma más hablado del mundo, ¿no? Entonces, como lengua extranjera, que la primera es el chino, ¿no? Pero como lengua extranjera y es el idioma de los negocios. Esto ya se empezó en los años 90, bueno, 80 ya se empezaba a hablar un poquito de que era el inglés y empezaron a introducir el inglés en España en los colegios y ya no el francés, ¿no? Entonces, el inglés es el idioma de los negocios, esto lo sabemos, pero esto no quiere decir que en cada país, o sea, en España, por ejemplo, solo con inglés te mueres de hambre, ¿vale? Pues en otros países que pueden tener economía más internacional por empresas y eso, siguen teniendo su idioma local. Hay empresas en Suiza donde tú no puedes trabajar, donde no se trabaja en inglés. Acordamos que hay empresas en Suiza donde se trabaja en francés, hay empresas en Suiza donde se trabaja en alemán. Y no hablan nada de inglés, todo el documento está en inglés, aunque estemos en Zurich. Yo he estado en empresas así, en una empresa de hecho alemana que tenía aquí también sede y todo está documentado, todo estaba en alemán. O sea, no os penséis que porque
O sea, acordaros de que Suiza el inglés no es el idioma internacional, no es el idioma, no es un idioma oficial, no es Singapur, no es, no sé, no es Inglaterra. Suiza no tiene el inglés como idioma oficial. Entonces, salvo empresas multinacionales, incluso en muchas empresas multinacionales vas a encontrar departamentos donde se habla inglés, porque la gente, porque todo es inglés, porque documentación pasada, incluso que pudieran hacer hace 20 años, está todo en alemán, por ejemplo, no todo en francés. Entonces se hace todo en francés. Entonces, eh, el inglés sí, el inglés, gracias a Dios, muchos lo estudiamos, ¿no? Y lo aprendemos. Hay personas que aprovecharon las circunstancias en alemán e intentan defender la postura de que la opción fácil es aprender francés, ir a vivir a parte francesa. Sí, esto sí, depende de donde tú vayas. Yo esta posición, por lo menos la suiza francesa, el estudio de francés la veo engañosa por decirlo, creo que esto ya lo he explicado, ¿no? Con la potencia o sea, con Ginebra, Lausanne, o sea, con la economía en la parte francesa, ¿no? También siendo poderosa. Y hay españoles que asesoran a otros españoles para que emigren a Suiza y promocionen, pues porque es más latino, ¿no? Es más latino, el francés es mucho más fácil para aprender y posiblemente este es muchísimo más fácil de integrarse. La parte suiza, sobre todo si te vienes a Zurich, ¿no? Son muy rancios. Muchos otros suizos alemanes de otras ciudades pequeñitas de fuera de Zurich, ellos mismos, por ejemplo, dicen, jolín, es que en Zurich, es que yo no me siento cómodo en Zurich. Pero esto pasa en todos los países, como gente de Madrid, de las afueras de Madrid, así, dice, es que esto es madrileño, ¿sabes? O, sí, o en París, ¿no? Pasa así todo. Entonces, para una persona latina, la parte francesa, sobre todo en lo social, ¿no? Le va a encajar mucho mejor y va a aprender mucho antes el francés. Y sí, también puede haber españoles que no quieran saber nada de la parte francesa, ¿no? Porque, pues, diferentes porque hayan tenido malas experiencias, ¿vale? Porque no se hayan entendido, diferentes razones. Por ejemplo, hay en YouTube una limpiadora española que es autónoma, que cuenta su vida, que vive en el cantón de Berna y no quieren hacer caso a dice que el dinero está en la zona social suiza. No, no, a ver, en Ginebra también se paga, los alquileres son bastante caros y tienes que ganar tu dinero. Pero también, o sea, la zona francesa, acordaros de que hay muchísima más competición. ¿Cuántos países en el mundo hablan francés? Díganme, señores. Díganme, señores, ¿cuántos países en el mundo hablan francés? Muchos, ¿no? ¿Y cuántos países en el mundo hablan alemán? Pues ahí tenéis la respuesta. Explicar en YouTube más cosas sobre la parte francesa. A españoles que les interesa promocionar la parte francesa, pero luego también a españoles de internet. No sé por qué les interesa promocionar la parte francesa. Ellos deberán de decírnoslo nos lo puedes decir tú si has visto esos vídeos. Sí, y en internet comenta, por ejemplo, la parte francesa está sobrepoblada por lo que os he dicho. Y esto, los precios, por ejemplo, en Ginebra están por las nubes, ¿no? Y en San Galen, parte alemana, en unos hoteles, bueno, los hoteles que soy, o sea, en los hoteles tan bonitos, chicos. Los hoteles como estar viviendo en una ciudad de hadas, de hadas. Y en un hotel tienes a muchos que tienen dinero, mucho seguro en la parte alemana, que tienen ahí sus barcos, ¿vale? Sus barcos en los lagos. Nosatel tiene una energía tan bonita. Nosatel es como os digo, cómo podría ser no Málaga, pero las afueras de Málaga, o no, Marbella, si Nosatel es así un poquito, como Marbella con ese, o sea, no estoy en Marbella, pero creo así, con ese aire así, ay, os lo digo, y Nosatel es bien caro, al lugar así
O sea, lugar, sí, sí, al lugar, ¿no? Se dice al lugar. Rentar así un espacio para poner tu barco es que es unos hoteles hermoso. Cuando vaya a hacer hiking, cuando vaya hiking, vaya a andar por la montaña por ahí, os lo voy a filmar más y os lo voy a mostrar porque es muy bonito. Y Neuchâtel también no está tan lejos del resto de los sitios. Es que es muy bonito. Yo, a mí me encantaría vivir en Neuchâtel, pero claro, el precio. Así que esto os cuento, chicos. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones, estos comentarios. He hecho un vídeo bien largo y nada, perdonad después por nada, pues por lo que ha pasado, que es el teléfono, no sé qué, pero espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido mucho y os haya ayudado a aclarar dudas. Lo más importante, yo como soy life coach, ¿sabéis? Como soy una persona súper global, internacional, y he visto, llevo ya bastantes años viviendo en Suiza alrededor del mundo y he visto todo tipo. Lo importante, todo tipo de situaciones, ¿sabes? Lo importante realmente es estar abierto, uno, tener una visión de su vida, qué es lo que uno quiere, aunque sea a corto plazo, no te tienes que plantear tu vida los próximos 20 años, pero que ir dando poquitos pasos e ir siendo flexible. Que se va uno a la parte francesa, que no se siente cómodo, está en una empresa, no se siente cómodo, tal y tal, pues mira, pues coge y se cambia y se busca un trabajo en la parte alemana y en Zurich, por ejemplo, y se viene a vivir a Zurich después de 2 años o 5 años o 10 años. Pues ya está, no hay mucho, no hay mucho más que eso. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente. Adiós.